esa prueba de producción esos 3 días o 4 días se multiplica por 24 porque esto está en horas, pues se multiplica por 24. Pero cuando el pozo está viejo, ya ha tenido una producción acumulada. Estos son los CNP acumulados del pozo. Lo dividimos entre los 24 horas, que es el día, y lo multiplicamos eso por 24 para tener horas. Por ejemplo, si un pozo ha acumulado 1500 barriles y esos 1500 barriles están acumulados en un año, entonces ¿cómo sería el T sub P? T sub P sería 1500 barriles en un año, 365, aquí está entre el tiempo. Y esto lo multiplicamos por 24, ese sería el T sub P. Si me dicen mi pozo, antes de hacer la prueba del Brinda, ya ha producido, o sea, un pozo viejo, ya ha producido 1500 barriles en un año, entonces divido 1500 entre 365, ese tiempo lo lo multiplico por 24, porque esto me va a dar un número de días, y lo multiplico por 24, y ahí voy a tener el T sub P. El delta de T es tiempo de cierre. En el momento que yo cierro el pozo y comienzo a registrar la presión, ese delta de T se considera. Puede ser sincrónico o no sincrónico. ¿Qué significa sincrónico? Que yo tome lecturas en un tiempo determinado, cada 4 horas, cada 2 horas, cada 3 horas. Ese es un sincrónico, tiempos iguales. Pero puedo tomar valores de presiones a tiempos diferentes, o sea, no sincrónicos. Y voy a tomar la lectura. Se prefiere que los delta de T sean sincronizados, sincrónicos. Es decir, que el delta de T para todos los cierres sea el mismo. Si yo voy a decir, voy a tomar mi lectura en las primeras 4 horas, entonces la otra lectura será a las 8 horas, la otra lectura será a las 12 horas, la otra a las 16, hasta terminar el tiempo de cierre total de la prueba. Y hemos dicho que el tiempo total de cierre normalmente está comprendido entre 36 a 120 horas. O sea, yo puedo cerrar un pozo 3 días y ya puedo tener información. O puedo cerrarlo 5 días. Ya más de 5 días es antieconómico, porque vamos a cerrar el pozo y vamos a dejar de producir. Bueno, entonces, para aquellos pozos que no estabilizan su producción, su presión de reservorio en 5 días o menos o más, ahí usamos la técnica de presión calculada. ¿Me entienden? Si un pozo se cierra de 0 a 5 días y logramos tener en cabeza una presión estabilizada, suficiente para hallar la presión de reservorio con PSP. Suficiente. Por favor, a ver, esto quiero que entiendan bien. Mi pozo lo cierro 3 días y el primer día comencé a registrar la presión en cabeza. Pasaron los 3 días, se estabilizó la presión. Digo, este es candidato para PSP. Y con ese PSP voy a calcular, a medir mi presión de reserva. Y además voy a tener conocimiento de los gradientes de fluido, de presión de cada fluido. Pero si pasan más de 5 días, no estabiliza presión en la cabeza, no está estabilizada, entonces tengo que aplicar presión calculada. La presión del reservorio que voy a determinar, la voy a calcular mediante un método de
aplicaciones de fondo. Y el método que vamos a estudiar nosotros es Horner. Para este caso, hay Muscat, hay Beck and Bree, un montón de señores que ponen sus métodos a disponibilidad de uno y dice, así yo calculo mi presión. En la época de la Internacional, la gente de la Internacional calculaba la presión del reservorio mediante el método de Muscat. No usaba Horner. Decía, no, Horner no me sirve. Él le hacía caso, él decía que los mejores datos los habían logrado con Muscat. Para mí, Horner funciona. Hay otros que dicen, no, voy a usar el método de superposición de presiones. Hay unos gráficos que se superponen, cada uno de ellos tiene su aplicación. Ya, yo lo que les voy a enseñar aquí, que les enseñamos en registros, es el método de Horner. ¿Está claro? Algunos que se especialicen en wave testing van a ver una gama de métodos que se ven ahí, y opcional para que ustedes, en base a su experiencia, determinan y digan, yo usaré este método. Talar funciona bastante el método de Horner, funciona también el método de Beck and Bree, funciona bien. Hay una tesis que hizo esta chica, no nos ha pedido, pero muy bien. Analizó todos los métodos que se tienen y los aplicó a una prueba de presión medida para ver las desviaciones. Y determinó ahí cuál es el método que se aplica para talar a que menos desviación tiene con respecto a la presión del reservorio medida, porque si tú mides la presión del reservorio en el punto medio del intervalo productor o en el punto medio de la formación, esa es la que manda. Entonces ella, como los pozos no se estabilizaban, bajó su registrador. De todas maneras el registrador se baja, pero la prueba dura mínimo 3 días o 4 días o los 5 días, porque más de 5 días ya no es económico. Saca el registrador y con esa data, sabiendo que la presión no está estabilizada, aplica los métodos diferentes y se calcula presión de reservorio. Y esa presión de reservorio, por eso le llamo presión estrella, presión calculada, ¿ya? Cuando acá tengo la presión medida, yo digo bottom hole pressure static. Si yo digo bottom hole pressure static, significa que es una presión estática medida. Pero cuando hablo de P estrella, ¿qué digo? Es una presión de reservorio calculada. Y cuando el método que P estrella me la haga igual al bottom hole pressure static, ese es el método que yo aplico para ese análisis de ese reservorio. ¿Está claro? Ya. Bien, entonces, aquí es cartesiano, es decir, los espacios son los mismos. Y comenzamos siempre en 1 acá. Viene el 10, porque este es el logaritmo. 10, acá viene 100, acá viene 1000. 10.000, este es un ciclo. Por ejemplo, este papel, si yo lo tuviera así, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, si aquí fuera 100.000. A veces hay que usar papeles de más de 5 o 6 ciclos, dependiendo. ¿Sí? ¿Tú estás acá? Sí. Ya. Pero por favor llega a 7:30 máximo. Ponte ahí, peñíscate a las 6:30, peñíscate para levantar. Disculpe que ya me dio calor.
Bien. Entonces, lo que quiero explicar es este tiempo. Entonces, estos puntos van a estar así. Cuando comienza esta tendencia, y ahí terminamos la prueba. O sea, aquí, esos son los puntos que tengo de la prueba. Este punto de acá lo he tenido a las 72 horas como máximo. Entonces, ¿qué digo? Estos puntos están alineados. Y cuando intersecto con este valor, este es P estrella. ¿Correcto? Ese es P estrella. Ahora, el delta de T ese es el delta de T que voy a usar para analizar el radio de investigación. No es todo el delta de T desde aquí hasta acá. No, solamente este tiempo de esta curva que viene acá así, que se llama el Axel Flu. ¿Por qué Axel Flu? Porque ese flujo se da después de haber cerrado el pozo. Yo lo cerré, pero la formación seguía entregando, hasta que llegó un momento que se detuvo ya, nada, y comienza a registrarse la prueba. Esta se llama ya el flujo estabilizado. Esta zona, flujo estabilizado. Y este es el pseudo estabilizado. Pseudo estabilizado. Pseudo quiere decir que es relativo. Primero se estabilizó y continuó estabilizando. Pseudo. Aquí es donde está la permeabilidad verdadera. Aquí voy a tener una permeabilidad K', donde esta permeabilidad todavía no es la verdadera. Y aquí tengo una permeabilidad que es alterada. ¿Quién me altera esta permeabilidad? La invasión de los fluidos. Y porque tengo esta permeabilidad alterada, es que se produce el efecto Skin o restricción de. Si mi prueba, si toditos mis puntos se alinearan de frente, toditos salen en una línea recta, quiere decir que ese pozo no tiene restricción de flujo, no tiene daño. Mientras más tiempo tengamos esta curva, más daño tiene. Y ese daño está relacionado con la alteración de la permeabilidad. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya con ese repaso. Voy a dictarles un ejercicio. Y ustedes tienen en el libro la separata de registros, que todas la tienen, todos tienen la separata de registros. ¿Tú llevaste el registro conmigo? No, bueno, que te presten para que vean los. Ahí hay bastantes problemas para que ustedes se ejerciten. Ya, vamos a hacer un problema. ¿Ah? ¿Cómo? El tema lo enseñó el ciclo pasado. ¿Ah? El tema lo enseñó.